El 22 de septiembre de 1979, a las 3 de la madrugada, un satélite espía de Estados Unidos captó dos destellos de luz sobre el Atlántico Sur. Un flash brillante, y medio segundo después, uno más débil. Ese patrón exacto solo lo produce una cosa en todo el universo conocido: una explosión nuclear. Y durante más de 40 años, ningún gobierno del mundo confirmó jamás qué fue lo que realmente explotó esa noche frente a las costas de Sudáfrica. Para entender por qué ese destello asustó tanto a Washington, hay que retroceder a 1963. Ese año, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio. El problema era simple: ¿cómo controlas algo que nadie te deja ver? Antes de ese tratado, las pruebas nucleares se hacían casi a cielo abierto. Después, todo se movió bajo tierra, o directamente a zonas donde nadie tenía forma de comprobar nada. Estados Unidos necesitaba ojos que no parpadearan nunca, en cada punto del planeta, las 24 horas. La respuesta fue una red de satélites llamados Vela, un nombre que en español significa justamente eso: vigilar. Cada uno llevaba sensores llamados bandmeter, capaces de reconocer una firma de luz muy particular, un destello brutal de una fracción de segundo, seguido de un segundo destello más largo y más débil. Fuego, explosivos, incendios forestales, nada de eso produce esa doble firma. Solo una fisión nuclear la produce. En total, Estados Unidos lanzó 12 satélites Vela a lo largo de casi 2 décadas. Y en toda esa historia, solo uno de ellos, una sola vez, registró algo que nadie logró explicar del todo. Pero el satélite que captó el destello, el Vela 6911, ya llevaba 10 años en órbita, mucho más de lo que sus ingenieros habían planeado originalmente. Ese solo detalle se convirtió, para muchos, en el argumento favorito para preferir pensar en una falla técnica antes que en una bomba real. Y durante 15 años, ese sistema funcionó exactamente como debía: detectó docenas de pruebas nucleares reales, en distintos rincones del mundo, sin fallar ni una sola vez. Esa confianza venía de antes. Después de la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, Estados Unidos había entendido que no alcanzaba con confiar en la palabra de nadie. Necesitaban pruebas físicas, medibles, imposibles de negar. Los satélites Vela nacieron directamente de ese miedo a quedar ciegos otra vez. ¿Vos qué crees que fue, una prueba nuclear real, o la falla del sensor más caro jamás construido? Quédate, porque ni los propios científicos de la CIA se pusieron de acuerdo. Esa madrugada de 1979, el satélite conocido como Vela 6911 registró el patrón exacto para el que había sido construido. En una zona remota entre las Islas Príncipe Eduardo y la costa de Sudáfrica, casi sin barcos, casi sin testigos. En Washington, las alarmas sonaron de inmediato. El presidente Jimmy Carter convocó un panel de científicos en secreto, esa misma noche. Y desde ese momento, la Casa Blanca empezó a manejar el caso como algo que el público jamás podía terminar de conocer del todo. Las sospechas cayeron rápido sobre dos países: Sudáfrica, que en plena época del apartheid buscaba en secreto su propia bomba, e Israel, que nunca confirmó ni negó tener armas nucleares. Y entre ellos existía algo que muy pocos sabían en ese momento: una alianza militar y tecnológica que llevaba años funcionando en la sombra. Sudáfrica, aislada por sanciones internacionales por el apartheid, necesitaba tecnología militar que nadie le quería vender. Israel, rodeado de países que negaban su derecho a existir, necesitaba un lugar remoto y discreto para probar lo que fuera que estuviera construyendo. Cada uno tenía exactamente lo que al otro le faltaba. 3 años antes del destello, en 1976, el primer ministro sudafricano John Vorster viajó a Israel y firmó, en secreto, un pacto de cooperación militar. Documentos que salieron a la luz mucho después hablan de intercambio de tecnología, entrenamiento conjunto entre ambos ejércitos, y hasta menciones directas a materiales de uso nuclear. Y eso no fue lo único raro de esa noche. Aviones de reconocimiento estadounidenses volaron directo a la zona buscando la prueba definitiva: radiactividad suspendida en el aire. No encontraron nada.
Ninguna nube radiactiva, ningún rastro inmediato. Para muchos dentro del gobierno, eso bastó para empezar a dudar públicamente de que hubiera sido una bomba real. Pero unas semanas después, en una granja al otro lado del mundo, en Australia, apareció algo que nadie pudo explicar con la teoría del error del sensor. Investigadores del Departamento de Energía de Estados Unidos encontraron niveles anormales de yodo radiactivo en la glándula tiroides de ovejas australianas, justo en las semanas posteriores al destello. Es exactamente el tipo de rastro biológico que deja una explosión nuclear real, arrastrado miles de kilómetros por las corrientes de viento del hemisferio sur. Y la oveja australiana no fue la única pista que sobrevivió a la falta de nube radiactiva. Un conjunto de hidrófonos de la Marina de Estados Unidos, pensados para escuchar submarinos soviéticos, registró esa misma madrugada una señal acústica compatible con una explosión submarina en el Atlántico Sur. Y a miles de kilómetros, en Puerto Rico, el observatorio de Arecibo detectó una onda que atravesó la ionosfera exactamente en el horario del destello. Un satélite de miles de millones de dólares se equivocó, o la evidencia biológica de otro continente entero, un array de hidrófonos militares y un observatorio científico también estaban mintiendo, los tres al mismo tiempo? Déjamelo en los comentarios, porque el propio gobierno de Estados Unidos tardó décadas en siquiera acercarse a una respuesta. El panel que armó Carter, liderado por el físico Jack Ruena, del MIT, terminó su informe en 1980 con una conclusión oficial: probablemente no había sido una explosión nuclear, sino un meteorito pequeño golpeando el satélite y generando un reflejo parecido. Caso cerrado, al menos en público. Había un problema serio con la teoría del meteorito. En más de una década de vuelo, revisando miles de días de datos acumulados por toda la red Vela, ningún otro satélite había registrado jamás un patrón de doble destello parecido a un impacto de meteorito. Si un choque espacial podía imitar la firma exacta de una bomba nuclear, tendría que haber pasado antes. Nunca había pasado. Pero el propio panel Ruina nunca tuvo acceso a toda la información clasificada que manejaban la CIA y la Marina de Estados Unidos. Y varios científicos que sí la vieron completa, entre ellos especialistas de los laboratorios nucleares de Los Álamos, llegaron a una conclusión completamente distinta a la que se hizo pública. Documentos desclasificados y publicados recién en 2016 por dos investigadores de la revista Foreign Policy, Abner Cohen y William Burr, revelaron que analistas de inteligencia de Estados Unidos habían concluido, en ese mismo 1979, que sí había sido una prueba nuclear conjunta entre Sudáfrica e Israel. Esa conclusión se mantuvo oculta del público durante casi 40 años. En otras palabras, mientras la versión oficial hablaba de un meteorito, adentro del propio gobierno de Estados Unidos ya sospechaban con fuerza que dos países habían detonado una bomba atómica en secreto, en medio del océano, y decidieron no decírselo al mundo. ¿Por qué un gobierno tardaría tanto en admitir algo así? Porque en 1979, Estados Unidos estaba negociando con la Unión Soviética un tratado clave de control de armas, el SALT-II. Confirmar que un aliado había violado los acuerdos de no proliferación, usando tecnología transferida en secreto, podía hacer volar por los aires esas negociaciones en el peor momento posible. Cuando la prensa empezó a hacer preguntas incómodas, en el Congreso de Estados Unidos se filtraron las primeras dudas públicas sobre si la Casa Blanca estaba ocultando información a propósito. Pero sin acceso a los documentos clasificados, ni periodistas ni legisladores pudieron probar nada más allá de la sospecha. Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia en 1981, heredó el expediente completo del caso Vela junto con el resto de los archivos de seguridad nacional. Tampoco lo hizo público. El silencio, en este caso, cruzó dos gobiernos distintos, de dos partidos distintos, sin que ninguno decidiera romperlo. 13 años después, en 1993, el propio presidente sudafricano Frederick de Klerk admitió algo que había negado durante toda la década anterior: su país había construido, en secreto, 6 bombas nucleares completas y las había desmantelado justo antes del fin del apartheid. Nunca aclaró qué papel jugó exactamente esa noche de 1979 en ese programa.
En 2013, el experto en no proliferación nuclear Leonard Wass publicó un análisis detallado de toda la evidencia disponible hasta ese momento. Su conclusión fue casi idéntica a la de los analistas de inteligencia de 1979, la explicación más simple, la que mejor conectaba el destello, la radiación en las ovejas, el sonido submarino y la señal en la ionosfera, seguía siendo una prueba nuclear real. Israel, por su parte, siguió aplicando la misma política que mantiene hasta hoy, ambigüedad total. Nunca confirma, nunca niega, nunca comenta. Ni siquiera cuando le preguntan directamente por el destello del Atlántico Sur. El incidente Vela terminó cambiando para siempre cómo Estados Unidos diseña sus satélites de detección nuclear. Hoy incorporan sensores redundantes que nunca dependen de un solo dato aislado para activar una alarma de ese calibre. Aprendieron, a la fuerza, que un destello solo no alcanza para cerrar un caso ni para abrirlo del todo. Hoy, el caso Vela sigue apareciendo en los libros de historia nuclear como uno de los pocos eventos que la propia inteligencia estadounidense investigó a fondo, con satélites, aviones y análisis biológicos de otro continente, sin dar jamás una respuesta pública final. ¿Te parece que algún día se va a confirmar oficialmente lo que pasó esa noche en el Atlántico Sur? Porque más de 40 años después, el destello del 22 de septiembre de 1979 sigue sin una explicación que todos acepten. Si te enganchó esta historia, Operación Mincemeat, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Y si te gustan los casos donde los gobiernos guardaron secretos que tardaron décadas en salir a la luz, suscríbete, acá subimos una historia real como esta todo el tiempo.